hablar de los quechuas, y de algunas particularidades que hemos anotado hoy. En el imperio le llamaban el Tiximuyo. La semana pasada no estuvimos por hablar de todo esto, pero no encontraba el material. Pero bueno, hoy sí. Hablaremos del papel que cumplían las mujeres en el imperio incaico. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas, en las estupendas crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, es la Colla, que era la esposa del Inca, ¿no? En la leyenda, los primeros que ocuparon esa dignidad, Manco Cápac y su mujer, fundaron la dinastía y fundaron el imperio, y según dicen, eran hijos de la luna y del sol. Yo creo que sería mejor decir del luna y de la sol, porque me han dicho que tal como ocurre en los idiomas germánicos, en el quechua la luna es masculino y el sol femenino. Inti es el sol y Quilla es la luna, como sabe cualquiera que haya escuchado a los cantores de Quilla Huasi, que en este caso son los cantores de la Casa de la Luna, ya que Huasi es casa. Cuando solo existía la nada, el dios Viracocha apareció en el lago Titicaca, que formaría parte de la nada, calculo yo, ya que si solo existía la nada, no se ve cómo alguien podría aparecer en el lago Titicaca. Ya, hay una falta de seriedad allí, ¿no? En todo caso sería una nada bastante poblada. Podemos suponer que el lago Titicaca no existía hasta ese momento, pero apareció justo ahí. Bueno, qué sé yo. Bueno. El caso es que Viracocha en el lago Titicaca realizó su acto creativo. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso, cuya gentes parece que no lo reverenciaban suficientemente al dios Viracocha. Por tal motivo hizo desaparecer aquel mundo. Porque, imagínense, un mundo que uno crea con tanto esfuerzo y no te reverencian, lo destruyó el dios Viracocha. Después creó otro mundo, un mundo de gigantes, que también convirtió en piedra por la misma razón. Parece que los gigantes son un poco ingratos. Viracocha hizo entonces una creación más perfecta a su imagen y tamaño, pero esos hombres resultaron malos. ¿Y qué hizo? Les mandó un diluvio que duró 60 días, es decir, un 50% más que el diluvio clásico. Después de este diluvio, ya seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol y a la luna, o como hemos dicho recién, a la sol y a la luna. Pero también a las estrellas, todo esto para dar luz al mundo que acababa de crearse. Y dispuso que el sol y la luna estuvieran siempre distantes, tal como aparecen en la experiencia cotidiana. Una sale de noche, el otro de día, sí. Sin embargo, dispuso que se conocieran, y así lo hicieron. La sol y el luna se amaron, y nacieron dos hijos, que son justamente los ya comentados Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron las primeras, la primera pareja y los primeros incas. El sol envió a estos hermanos a la tierra para fundar una ciudad en un lugar tal que se pudiera hundir de un solo golpe una varilla de oro. Tenían que andar por todo el mundo con una varilla de oro a ver dónde la podían enterrar. Allí, en aquel lugar donde la varilla se enterrara con un solo golpe, había que fundar una ciudad. Debían además reunir a los hombres que estaban desparramados por la tierra y enseñarles oficios y a vivir como seres humanos y no como bestias. Mire, discúlpeme. Al final la varita se hundió en Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Las mujeres, discípulas culturales de Mama Ocllo, servían como fuerza laboral, y aunque estaban exentas de pagar el tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su trabajo. Trabajaban las mujeres, discúlpeme, ¿no?, desde los 5 años.
Tan importante era el trabajo femenino en el funcionamiento de la comunidad que el Estado, otra vez, controlaba su trabajo. Había unos visitadores que iban a las casas para ver, inspectores es mucho mejor, ¿no? Y observaban que las mujeres se encargaran de limpiar, de hilar una cantidad de metros de tela por día, y también que se ocuparan, atención, de los deseos nocturnos del marido. Señor, pero ¿qué es esto? ¿Una clava sexual? ¿Qué serán, me pregunto yo, los deseos nocturnos del marido? Sí. Hemos traído al sexólogo oficial del programa, el señor Gabriel Schulz, para que nos explique cosas que nuestra ignorancia no alcanza a percibir con corrección. Por ejemplo, ¿se refiere esta expresión a un deseo de comer pan a la noche? No. No, bien. Debe entenderse que cualquier deseo verificado durante las horas de la noche es un deseo nocturno del marido. No. 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 Entonces, ¿se refiere a los deseos que tienen que ver con la actividad venérea? Absolutamente. Era mucho peor de lo que yo pensaba. Bueno. Ahora, ¿por qué siempre son nocturnos esos deseos y no diurnos? El inspector laburaba de noche. Bueno. En aquella y en otras civilizaciones, la gente tenía por costumbre hacerlo de noche, por discreción, ¿no? A favor de la oscuridad o en algún caso por asco, ya que temían que el sol con su nitidez viniera a eliminar lo que de imaginario tenía su novia. En la antigüedad clásica, y allá en el fondo de la antigüedad, se hacía de noche. Incluso en algunas civilizaciones estaba absolutamente prohibido hacerlo de día. Se hablaba en el Medio Oriente, se hablaba mal de los griegos porque decían que acostumbraban a amar a sus mujeres con luz diurna. Aquello les parecía una aberración. Algunas historias que se cuentan en distintas civilizaciones solamente son creíbles si se admite la oscuridad más absoluta en el lecho conyugal. Ahí, por ejemplo, la sustitución que el papá de Raquel y Lía hace en el lecho nupcial de Jacob solamente es posible en una oscuridad absoluta. Yo estoy tratando de acordarme si a él le gustaba. Yo creo que a él le gustaba Raquel y le encajaron a Lía. ¿Y cómo le van a encajar a otra mujer? Primero por la oscuridad, y segundo pues las mujeres eran en ese entonces muy sumisas y no hablaban tanto, qué sé yo, ¿no? En cualquier caso, esa historia es interesante. Si quieres se la cuento. A ver. Resulta que Jacob fue a casarse con Raquel y le pagó al padre un tributo que consistía en 7 años de trabajo. Dice: te voy a ceder a Raquel si trabajas para mí 7 años, tipo la obra 7 años. Pero dice: ¿por qué no te casás con Lía? Era la hermana. Era la hermana, que es mayor, me parece, ¿no? No, dice: a mí la que me gusta es la Raquel. No, dice: casate. No, que yo, bueno, arreglan con la Raquel. Pero el padre planea sustituirla el día de la boda por Lía, encajarle a otra en el lecho. Y una vez consumado el matrimonio, imagínense. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahora bien, Lía se entera, naturalmente el padre le dice a Lía: mirá, lo que voy a hacer es ponerte a vos. Y le cuenta a la hermana, a Raquel. Y Raquel se lo cuenta a Jacob. Dice: guarda, que mi viejo tiene pensado meterte a Lía en la catrera el día de la boda. Y entonces, entre los dos planean un código. Mirá vos qué poca comunicación que habría. Dice: vos agarrame un dedo y apretámelo, y yo entonces te tiro de la oreja y es que soy yo. ¿Qué le costaba decir soy yo, no? Sí, bueno. Pero bueno, sí son las historias. Pero finalmente, como Raquel sabe que va a ir Lía, y para no avergonzar a la hermana y no hacerle vivir ese mal momento, el tipo le agarra el dedo, la mira nada y dice: tomátela, que qué sé yo, ¿por qué no me agarras el dedo? Le cuenta, dice: ay, mirá, dice, Jacob te va a agarrar el dedo y vos le tenés que tirar la oreja. Le pasa el santo. Y la otra va y hace
las señales correspondientes y la sustitución Se concreta. queda consagrada. Todo esto porque estaba oscuro. Estaba oscuro. Le cuento otra historia de oscuridad, si quiere. Por favor. El dios Pan estaba enamorado de una mina que se llamaba Ónfale. Lindo nombre, para una mina. La Ónfale. Y resulta ser que la mina andaba con Heracles. Nada menos, Hércules. Y parece que vivían, o al menos se regocijaban cada noche en una cueva que había ahí. Y entonces el dios Pan planeó meterse una noche en la cueva y entrarle en el lecho a Ónfale cuando Heracles estuviera dormido. Pero justo la noche que al dios Pan se le ocurre hacer ese procedimiento, Heracles y Ónfale, por jugar, habían intercambiado sus ropas. Heracles se había vestido de seda. Qué fea sorpresa. Y Ónfale, me imagino yo, estaría con la clásica piel del león de Nemea que tenía siempre Heracles. Y bueno, juguetearon un rato, se quedaron dormidos, que era lo que estaba esperando Pan. Y entró Pan al oscuro, tanteó. ¿Cómo va a reconocer a Ónfale? Tanteando. Tanteó la seda de Ónfale y ahí nomás arremetió. No. Y era Heracles, que lo agarró el cogote y casi lo mata. Todo eso porque estaba oscuro. Hay una vasta literatura que solo encuentra consagración si admitimos que la noche era muy oscura y que la gente solamente tenía lances venéreos por la noche. Así ocurría también aquí, entre los quechuas, entre los incas, ¿no? Y hemos dicho que entre las obligaciones de las mujeres figuraba complacer a los maridos y cumplir los deseos nocturnos de ellos, ¿no? Bien. A pesar de estas exigencias, las mujeres se daban tiempo para coqueterías. Una de ellas, una linda coquetería, era tener el cabello renegrido. La palabra renegrido siempre produce una cierta inquietud. En mi barrio no se utilizaba la palabra renegrido para aplicarla al cabello, sino más bien se hablaba de algo renegrido ante un enemigo. No importa. En todo caso, para obtener esta propiedad, me refiero la negrura, practicaban una maniobra muy peligrosa. Cuando los pelos se te ponían castaños, o se le ponían castaños a la mujer, así de ese color rojo sadaik, Caoba. claro, cocinaban el fuego al pelo. No. Claro, sin sacárselo a la mena, sin cortárselo. Ponían una olla con unas hierbas dentro, la muchacha se ponía de espaldas, le ponían, no sé qué, una bolsa en el cogote para que no se salpicara de agua hervida, para que el fuego no la quemara, y le metían el pelo adentro de la cacerola. Y ahí pasaban la tarde entera, con el pelo apucherándose. Después sacaban el pelo más negro y más lustroso que las plumas de un cuervo recién mudadas. Tanto como esto puede el deseo de hermosura, decía el Inca Garcilaso, de quien hemos robado estas consideraciones. Había en el Cusco, determinadas mujeres que desde la infancia eran sacadas de su vida normal por una disposición del culto instituida incluso desde los tiempos del legendario Manco Cápac. Eran las enclaustradas en el Aclahuasi, o Casa de las Vírgenes del Sol. La casa estaba destinada a la divinidad del Sol, al que se le rendía este tributo de virginidad. Qué raro entonces, ¿no? Bueno, no importa. Las muchachas no podían hacer otra cosa que quedarse en esa cárcel dorada, y allí permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad de cambiar su suerte. Y como parecía, estaban también las vestales en Roma, y las diosas castas en Roma tenían también unas vírgenes que atendían en sus templos, que tenían un voto perpetuo de virginidad y que permanecían allí hasta la muerte, ¿no?
Estas chicas estaban allí todo el día, no tenían posibilidad de hablar o ver hombres o mujeres libres. Solo la reina podía entrar, la Colla, podía hablar con las recluidas. Ese era el único contacto humano que se les permitía. Allí jamás entraban varones. Las elegidas lo eran por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes, las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Los funcionarios parece que recorrían el imperio para encontrar a las más hermosas. Solo 2 entradas tenía aquel templo, aquella casa. Una, la principal para la reina y para recibir a las recluidas cuando llegaban. Y después había una puerta de servicio custodiada por 20 porteras, cuya función era llevar y traer lo que se necesitaba en la casa. Estas porteras no podían pasar de la puerta y si lo hacían, la pena era la muerte. Garcilaso cuenta un hermoso detalle que mantenía a estas muchachas despiertas durante las noches. Los incas tenían unas flautas de 4 o 5 puntos, ¿no? ¿Tipo sikus? O... Sí, claro. Y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares, componían canciones en versos medidos, canciones de pasiones amorosas, de placer, a veces de pesar, y se oían a través de las paredes. Bueno, existían también otras casas parecidas, que eran esta vez elegidas para el Inca. Esto era otra cosa. Esas casas entraban vírgenes, pero que iban a dejar de serlo, porque allí se hacía una reserva de doncellas y el Inca podía disponer de ellas a voluntad. Era el serralio del Inca. Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser las concubinas. El Inca tenía una esposa legítima y tantas concubinas como quisiera. Bueno, por eso llegaba a tener, los incas tenían a veces 200 hijos. Las concubinas del Inca, cuando éste perdía el interés por ellas, que pasaba más tarde o más temprano, un tipo que tiene tantas minas, bueno, se rajaban. Distinto a lo que pasaba en los harenes del Islam, donde había el llamado Palacio de las Lágrimas, que era la morada de aquellas esposas que veían languidecer su belleza y que entonces eran jubiladas allí. Algunas quedaban, sin embargo, como criadas al servicio de la esposa legítima, y otras se jubilaban redondamente y quedaban con gratificaciones o una casa, y todas las trataban, todo el mundo las trataba con una gran veneración. Garcilaso cuenta que a veces, al morir el Inca, estas mujeres se mataban y se enterraban junto a los criados más favorecidos que por ahí deseaban continuar sirviendo a su dueño en el más allá. No como en la India, que esto era obligatorio, no. Acá era voluntad. Si usted quiere hacerse enterrar con el Inca, es voluntario. No tiene obligación de hacerlo, muchas gracias. Otro detalle, si estas mujeres, me refiero a las primeras, la de la Aclahuasi, delinquían o perdían su virginidad, o en el caso de las casas del Inca también, si la perdían antes de que el Inca las tomara, las penas eran terribles. A la muchacha que había perdido su virginidad, la enterraban viva, sí. La enterraban viva. Sí, sí. Claro. A los cómplices, es indispensable en un delito como la pérdida de la virginidad, un cómplice. Sí. Bueno, al cómplice lo ahorcaban. No. ¿Cómo me gustaría ser su cómplice? Y si tenía esposa, le mataban a la esposa, el cómplice. Pobre esposa. Claro, la tipa no sabía nada, estaba polillando. Golpeaban la puerta, chao, te liquidaba. ¿Por qué? ¿Qué importa? Usted que anda preguntando. Pregúntale a su marido. Pregúntale a su marido. Bueno. También le mataban a los hijos. Me parece demasiado. A los criados. No. A los parientes.
¡A los vecinos! ¡Vamos a los vecinos! Los vecinos también Los mataban. vecinos también estaban durmiendo. ¿Qué? ¿No vamos a matar? ¿Qué? Pregúntele al marido de la vecina. Entonces uno tenía que andar velando por la moral del vecino también. Ojo con lo que vas a hacer con lo que la vas a casa hacer, vuelta. Gillespie. Ojo, Schultz, Qué terrible. ¿Qué Así culpa nacieron tiene? los programas de Chimento. Claro, y al ganado también le mataban. ¿Qué culpa tiene la llama? Sí. ¿Qué culpa tiene el tomate? Bueno, y ahí quedaba la parcela desierta y asolada y tapada por piedras. Esto no evitaba que algunos desearan a esas mujeres y se valieran de métodos siniestros para poseerlas y para entrar subrepticiamente en aquellas casas de reclusión. Se menciona el caso de aquel lenguaraz, que fue Felipillo. Era el único intérprete entre los conquistadores de Perú y Atahualpa. Él sabía hablar ambos idiomas, el quechua y el español. Y parece que Felipillo falseaba las palabras de Atahualpa, el último de los incas, para ponerlo contra los españoles y contribuir a su ejecución. Y vino a saberse que Felipillo hacía esto porque estaba enamorado de una de las elegidas de la casa del Inca. Y solo podía tenerla si el soberano moría. Y en ese caso la elegida quedaba en libertad. Así que todo eso hacía Felipillo por una mina. Tira más una pasión que una yunta de tractores. Y aquí termina el informe que hemos preparado sobre el papel de la mujer en el imperio inca, ¿no? Y hay que dedicar esto, me parece, primero a los vecinos. Y muchas veces morían sin saber por qué. Claro. Venía gente, te vamos a matar porque, bueno, el vecino, acá, Don Coso, atropelló a una de las vírgenes del Inca, y así que te tenemos... Por eso antes de mudarse hay que mirar. Sí. Bueno. Por eso convenía ir y atropellarla uno mismo a la mina, en vez de esperar que lo hiciera el vecino, ya que, Si va a morir, que sea. ya que me van a ahorcar, por lo menos me divierto un rato. Voy a tener que ahorcarme por la felonía de mi vecino, como tantas veces sucede. Y también a los animales que fueron muertos por culpa del vecino. Señores, hemos ido a la discoteca. Linda historia, ¿no? Sí, muy linda, la verdad que sí. Hemos ido a la discoteca para ver si había un disco. Me imagino música del altiplano, ¿no? El discotecario. No, en realidad nosotros no ponemos discos vecinos por género y por geografía, sino por nombre. Sí. Por nombre. Y me dio Luna de Arrabal, ya que hemos qué tiene hablado. que ver? Y Urquiza. hablamos de la Sol y del Luna. Claro. Pero la letra no habla de eso. ¿O sí? Yo creo que sí. Una luna de arrabal, después de todo, estos son los arrabales del mundo. Entonces, la luna nuestra, la luna de los quechuas, la luna en el Perú, la luna en América, es una luna de arrabal. El centro del mundo parece estar en otra parte, pero a nosotros nos gustan nuestras lunas. Una luna que es luno, y un sol que es una sola. Bueno, dedicamos esto a todos y todas. Escucharemos esta versión de Hugo del Carril que usamos muchas veces en este programa para iniciar algunos ciclos, para echar pastilla de Garcilaso para desgongorizar el ambiente. A veces cuando estamos emocionados o cuando estamos viviendo momentos difíciles, ponemos Luna de Arrabal por Hugo del Carril, que además es para nosotros un artista ejemplar. Así que escucharemos Luna de Arrabal por Hugo del Carril.